y nos vamos a la vuelta número 65. Vamos a comenzar la vuelta número 65, la vamos a iniciar en el lado corto del tramo corto o de la flor. Esta vuelta número 65 en el lado corto la vamos a tejer sobre los espacios cadena de la vuelta número 62. Entonces vamos a comenzar, vamos a poner un poquito de zoom y nos vamos a situar en la esquina de la vuelta anterior. Teníamos un punto bajo, cadena, punto bajo, y aquí vamos a tejer un punto bajo en el primer punto bajo de la esquina. Luego tejemos en el espacio cadena un segundo punto bajo. Nos saltamos un punto y en los dos siguientes puntos hacemos dos puntos bajos, uno y en el siguiente punto el segundo. Así. A continuación vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora vamos a pasar a tejer en la vuelta número 62. En esta vuelta tenemos los espacios de 2 cadenas. Es aquí donde vamos a tejer. Nos vamos al primer espacio de 2 cadenas y aquí hacemos un punto bajo. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto bajo. Otra vez 2 cadenas y en el siguiente espacio de 2 cadenas un punto bajo. 2 cadenas, 1, 1 y 2. Y un punto bajo. Entonces tenemos que tener 4 espacios de 2 cadenas, perdón, 3, 1, 2 y 3 con 4 puntos bajos. No, me falta 1. Perdón, son 2 cadenas. Es que me he confundido yo. Aquí y en este otro espacio de 2 cadenas, un punto bajo. Así. En total son 4 espacios de 2 cadenas y 5 puntos bajos. Y ya llegamos a la flor. Vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 62. No, en la 63. Vamos a hacer primero 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar el espacio de 4 cadenas y nos vamos a ir al primer punto puff de la vuelta 63 y vamos a hacer un punto bajo tomado por detrás de la labor. Introduzco el ganchillo, veis que entra por detrás de la labor, lo vuelvo a sacar y hago un punto bajo y una cadena. Me voy al siguiente punto puff e igual hago otro punto bajo, cadena y helicóptero de fondo. Y nos vamos a situar en la esquina de la vuelta anterior. Teníamos un punto bajo, cadena, punto bajo y aquí vamos a tejer un punto bajo en el primer punto bajo de la esquina. Luego tejemos en el espacio cadena un segundo punto bajo. Nos saltamos un punto y en los dos siguientes puntos hacemos 2 puntos bajos, uno y en el siguiente punto el segundo. Así. A continuación vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora vamos a pasar a tejer en la vuelta número 62. En esta vuelta tenemos los espacios de 2 cadenas. Es aquí donde vamos a tejer. Nos vamos al primer espacio de 2 cadenas y aquí hacemos un punto bajo. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y en el siguiente espacio volvemos a tejer
un punto bajo, otra vez 2 cadenas y en el siguiente espacio de 2 cadenas un punto bajo, 2 cadenas, 1, 1 y 2 y un punto bajo. Entonces tenemos que tener 4 espacios de 2 cadenas, perdón, 3, 1, 2 y 3 con 4 puntos bajos. No, me falta 1. Perdón, son 2 cadenas. Es que me he confundido yo. Aquí y en este otro espacio de 2 cadenas, un punto bajo. Así. En total son 4 espacios de 2 cadenas y 5 puntos bajos. Y ya llegamos a la flor. Vamos a seguir tejiendo en la vuelta número 62. No, en la 63. Vamos a hacer primero 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer en estos puntos puff que tenemos aquí. Introducimos por detrás del punto puff el ganchillo y vamos a hacer aquí un punto bajo que coge el punto puff. Hacemos un punto bajo, una cadena. Bueno, queda metido hacia adentro el color, pero más tarde se verá. Nos pasamos al siguiente punto puff, este que está aquí. Introducimos el ganchillo, echamos hacia detrás el punto puff y volvemos a tejer un punto bajo, cadena. Vamos a hacer esto sobre cada punto puff de la vuelta anterior. Este está mal cogido. También podéis doblarla de esta manera, un momento, así, y localizar por el revés de la vuelta donde está el punto puff. Introducís el ganchillo y hacemos el punto bajo y la cadena. Nos pasamos el siguiente punto puff y hacemos lo mismo, punto bajo, cadena. Repetimos, punto bajo, cadena. Y aquí igual en el último volvemos a hacer un punto puff, perdón, un punto bajo, una cadena y ahora hacemos otras 5 cadenas. En total tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a la vuelta 62 al primer arco que tenemos de 2 cadenas, este que está aquí. Nos saltamos el espacio de las cadenas de esa vuelta. Y aquí hacemos un punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, así. Me salto los 2 puntos y en el siguiente espacio de 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado y ahora aquí son 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos hecha la parte corta de esta vuelta. ¿Veis cómo queda? Estos son los puntos puff y aquí quedan cogidos con los espacios de 2 cadenas. Ahora nos vamos a situar 2 puntos por delante. Voy a ponerle zoom para que se vea bien. Una vez que tengo hechas las 5 cadenas, nos situamos, vamos a ver los 2 puntos bajos que tenemos aquí, punto bajo, cadena, punto bajo. Nos vamos a este punto anterior y aquí hacemos un punto bajo. Aquí en el siguiente punto hacemos otro punto bajo, ya van 2. Y a continuación nos saltamos este punto y en el espacio cadena hacemos un tercer punto bajo. El cuarto punto bajo tiene que coincidir con el primer punto alto del lado largo de la vuelta anterior.
A continuación vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto alto doble tomado por delante de la labor. Aquí, estamos aquí, así. Esta va a ser la esquina de esta vuelta, ¿vale? De la vuelta 65, o sea que aquí podéis poner un marcador. Nos vamos a saltar a continuación el siguiente punto alto y en el primer espacio cadena que tenemos vamos a hacer 2 puntos altos. Ya estamos en el lado largo, 1 y 2. En el siguiente espacio cadena vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y nos vamos a saltar 2 espacios cadena, 1 y 2. Y en el tercero vamos a volver a tejer el conjunto de 4 puntos altos más 2 cadenas, 2, 3 y 4. 2 cadenas y repetimos. En total tenemos que tener 8 conjuntos de 4 puntos altos y 2 cadenas. Nos saltamos 2 espacios y volvemos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 y 2 cadenas. Así hasta llegar al penúltimo espacio cadena donde tendremos que tejer los 4 puntos altos. Mirad, ya tengo tejidos el conjunto. Aquí son el lado largo son 2 puntos altos y 4 puntos altos más 2 cadenas y repetimos 8 veces más. A ver si quito el zoom, se ve bien, sí, así. Pues ahora en el penúltimo, como ya os decía antes, en el penúltimo espacio cadena tienen que coincidir los últimos 4 puntos altos. En el siguiente espacio cadena hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y vamos a hacer la esquina que nos va a dar paso al lado corto o al lado de la flor. Primero hacemos un punto alto doble tomado por delante de la labor a la vuelta 63, que es este que está aquí. Una cadena y situamos el primer punto bajo en el primer punto bajo de la esquina de la vuelta anterior. A ver un momento para que lo veáis bien. Vemos que tenemos aquí punto bajo, cadena, punto bajo, pues en este primer punto bajo es donde vamos a hacer el primer punto bajo. Hacemos el punto alto doble, una cadena y en el punto bajo hacemos un punto bajo. Vamos al espacio cadena y hacemos un punto bajo. Y seguimos tejiendo el lado corto. Repetimos 3 veces más hasta el final de la vuelta.